Bienvenidos a Terror Abismal. ¿Has sentido alguna vez que el silencio oculta secretos que despiertan pesadillas? Hoy te invito a un viaje de 4 relatos que te harán transitar del misterio al horror. Descubre el eco del silencio, el susurro de la verdad, el rastro del olvido y otro enigmático que desafiará tu cordura. Cada historia es un portal a oscuros legados, donde la intriga se funde con el terror. Suscríbete, activa la campana y atrévete a adentrarte en el abismo. Tu mente nunca volverá a ser la misma. El silencio del abuelo. Me llamo Miguel, y desde pequeño he vivido a la sombra de relatos que, para muchos, parecen inverosímiles. Sin embargo, la experiencia terrorífica que vivió mi abuelo, don Ernesto, marcó mi vida de manera indeleble y aún hoy, cada vez que la recuerdo, un escalofrío recorre mi espalda. Era una noche fría de otoño, cuando el viento azotaba con fuerza los caminos rurales de nuestro pequeño pueblo, enclavado entre colinas y campos agrestes. Mi abuelo, un hombre de mirada serena pero con un pasado lleno de secretos, me había advertido siempre: hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras comunes. Yo, incrédulo y curioso, jamás imaginé que llegaría a comprender esas palabras. Aquella velada, don Ernesto se encontraba en su modesta casa, en una aldea casi olvidada por el tiempo, rodeada de viñedos y antiguas construcciones de piedra. Después de cenar en silencio, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, se dispuso a contarnos una historia que jamás olvidaré. Con voz pausada, comenzó a narrar su experiencia, casi como si revivirla lo obligara a enfrentarse a un pasado que preferiría enterrar. Cuando tenía unos 30 años, empezó, con la mirada perdida en algún rincón oscuro del salón, decidí dar un paseo nocturno para despejar mi mente. Había recibido una carta anónima, escrita con trazos temblorosos, que me invitaba a reunirme en un viejo puente de piedra, al final de un camino solitario, cerca de un campo abandonado. No entendía quién podía querer verme, pero algo en la misiva me impulsó a ir. Aquella carta, de papel arrugado y con una tinta que parecía desvanecerse, hablaba de un eco del pasado y advertía sobre un objeto que cambiaría mi destino. Al llegar al puente, el ambiente se volvió insólitamente pesado. No había señales de vida, solo el rumor distante de un río oculto tras la espesura. Mi abuelo hizo una pausa, y durante unos largos segundos, el silencio se adueñó de todo. Sentí como si el tiempo se detuviera, confesó con voz entrecortada. Decidí continuar su relato. Me contó que, al cruzar el puente, encontró un medallón antiguo, semicubierto de barro y hojas caídas. El medallón, de plata oscurecida, tenía grabados extraños, símbolos que jamás había visto. La superficie estaba fría al tacto y, en el instante en que lo sostuvo, una sensación de inquietud lo invadió. Parecía que el objeto emitía un eco, un murmullo casi imperceptible que parecía susurrar secretos olvidados. Lo llevé conmigo, sin saber qué significaba, prosiguió mi abuelo, deteniéndose de nuevo mientras observaba fijamente el medallón que, hasta entonces, había permanecido oculto en una caja de madera en su sala. Durante días, extraños sucesos comenzaron a acontecer en mi vida. Objetos que yo guardaba en mi taller se desplazaban de sitio, y en las noches más cerradas, oía golpes leves en la puerta, como si alguien quisiera hablarme sin atreverse a manifestarse abiertamente. Con el pasar de los días, la tensión se volvió insoportable. Mi abuelo empezó a recibir llamadas sin voz, y en una de esas ocasiones, escuchó lo que él describió como la respiración de la noche. Las pistas eran pocas, pero cada indicio lo llevaba a investigar la procedencia del medallón. Recurrió a antiguos libros de la biblioteca del pueblo, consultó a ancianos que recordaban leyendas de épocas pasadas, y cada respuesta le abría la puerta a nuevos interrogantes. Una noche, decidido a terminar con la inquietud que lo carcomía, se dirigió al pequeño despacho del único historiador del pueblo, don Luis, un hombre recio y con un conocimiento enciclopédico de las tradiciones locales. Allí, entre polvo y manuscritos olvidados, descubrió que el medallón pertenecía a una sociedad secreta que, durante la guerra civil, había operado en la región.
Esa organización, envuelta en misterios y conspiraciones, usaba símbolos enigmáticos para comunicarse en clave. El objeto, según los pocos documentos, era un registro del dolor que almacenaba en forma simbólica las pesadillas y errores cometidos en tiempos de guerra. Durante una larga noche de insomnio, mi abuelo repasó cada pista, cada palabra escrita en esos textos amarillentos. La inquietud se mezclaba con la determinación y en un giro inesperado, comprendió que los fenómenos que había experimentado no eran más que el reflejo de un pasado que no había podido enterrarse. El eco, ese murmullo constante, era la manifestación del peso de los recuerdos y de la culpa colectiva de aquellos tiempos convulsos. La conclusión, aunque dolorosa, le dio un inesperado alivio. Entendió que el medallón no era una maldición, sino un recordatorio, un instrumento para que las nuevas generaciones no olvidaran las atrocidades cometidas. Con esa revelación, decidió entregar el objeto a las autoridades locales y a expertos en historia, quienes tras intensas investigaciones confirmaron la autenticidad de los símbolos y su procedencia. Se organizó una exposición en el Museo del Pueblo, donde el medallón pasó a ser testigo mudo de una época oscura y, a la vez, un catalizador para la reflexión y el perdón. Con el paso del tiempo, la inquietud se disipó y, en su lugar, floreció un profundo sentido de responsabilidad histórica. Mi abuelo, a pesar del terror vivido, encontró la paz al comprender que los errores del pasado podían iluminar el camino hacia un futuro mejor. El eco del silencio dejó de ser un murmullo amenazador para transformarse en un llamado a la memoria y a la justicia. Hoy, al recordar aquella historia, siento que cada susurro de la noche es una invitación a no olvidar y a honrar a quienes sufrieron en tiempos de guerra. La experiencia de don Ernesto, narrada con lágrimas y coraje, me enseñó que en medio de la oscuridad siempre hay una luz capaz de revelar la verdad, cerrando así todos los misterios y dejando atrás el eco del silencio. El susurro de la verdad. Me llamo Antonio y, desde muy pequeño, he sido testigo de relatos que, a ojos de muchos, parecían simples leyendas familiares. Sin embargo, la experiencia terrorífica vivida por mi abuela, doña Isabel, marcó mi existencia de manera indeleble. Con palabras sencillas y una sinceridad inquietante, hoy les narro aquella noche que, a pesar del paso de los años, sigue resonando en mi memoria. Doña Isabel era una mujer de carácter fuerte, de mirada profunda y rostro surcado por los años y las vivencias. Nuestra casa familiar, ubicada en un pequeño pueblo al pie de las montañas, siempre había sido testigo de tradiciones y secretos bien guardados. Sin embargo, nada se compararía con aquella madrugada de finales de invierno, cuando el frío parecía colarse por cada rendija y el silencio se volvía opresivo. Antonio, siéntate y escúchame con atención, me dijo una tarde, mientras removía unos papeles viejos en el desván. Hay una historia que necesito compartir contigo, algo que sucedió hace más de 50 años y que jamás debió ser olvidado. Aquella noche, en 1968, doña Isabel recibió una carta sin remitente, escrita a mano en un papel amarillento y desgastado por el tiempo. La misiva, llena de palabras enigmáticas, hablaba de un secreto enterrado y advertía que su descubrimiento cambiaría el destino de quienes conocieran la verdad. La carta mencionaba un encuentro en un lugar que, para ella, resultaba a la vez cercano y prohibido, el granero abandonado situado detrás de la vieja finca familiar. No entendía a quién iba dirigida, pero sentí que debía acudir, confesó con voz temblorosa, haciendo una pausa prolongada que parecía detener el tiempo. Esa noche, tras cenar en silencio y con la inquietud haciendo estragos en mi interior, me abracé a la manta y salí a la intemperie. El camino hasta el granero estaba iluminado únicamente por la luz intermitente de unas farolas viejas que apenas lograban disipar las sombras. Cada paso resonaba en la humedad de la tierra y el viento, frío y cortante, parecía murmurar advertencias. Al llegar, la imponente estructura de madera, con sus tablones desvencijados y ventanas rotas, me llenó de una sensación de desasosiego que se hizo casi palpable.
Dentro del granero, entre montones de heno y herramientas oxidadas, doña Isabel encontró un objeto que cambiaría su vida, un viejo baúl de roble, adornado con relieves y candados oxidados. La carta hacía mención a lo que guarda el pasado, y, temblando, la abrió lentamente. En su interior yacían documentos, fotografías en sepia y un extraño medallón. Cada objeto parecía tener su propia historia, pero uno en particular llamó su atención, un diario encuadernado en cuero, con letras casi ilegibles y que olía a tinta y humedad. Esa lectura fue como sumergirme en un abismo, relató, haciendo otra pausa, mientras sus ojos se perdían en el recuerdo. El diario pertenecía a un antiguo empleado de la finca, un hombre que desapareció misteriosamente años atrás. En sus páginas se detallaban encuentros furtivos, sobornos y hasta amenazas, revelando una red de traiciones y crímenes que habían manchado a nuestra familia. El relato del diario hacía alusión a un soborno que había llevado a la desaparición de un testigo crucial en un escándalo de corrupción local. Al parecer, algunos de los parientes de la época, ansiosos por proteger sus propios intereses, habrían conspirado para silenciar la verdad de forma definitiva. Doña Isabel, sintiendo el peso de la responsabilidad, comenzó a investigar discretamente. Visitó el archivo municipal, interrogó a vecinos de la época y revisó viejas fotografías que colgaban en las paredes de la casa. Poco a poco, las piezas del rompecabezas fueron encajando, revelando la existencia de un oscuro secreto. La desaparición del empleado había sido orquestada por un familiar ambicioso, dispuesto a todo por preservar un legado manchado por la corrupción. Durante semanas, la tensión creció en nuestro hogar. Cada vez que alguien pasaba cerca del granero, un escalofrío recorría la espalda y los murmullos nocturnos parecían repetir fragmentos de aquella historia. Doña Isabel, a pesar del temor que la embargaba, decidió enfrentar la verdad y llevar la documentación a las autoridades. Con el diario, las fotografías y el medallón en mano, presentó su caso ante el juez local, quien, sorprendido por la contundencia de la evidencia, reabrió viejas investigaciones. El proceso judicial se desarrolló lentamente, como si el tiempo mismo quisiera retener la verdad. Los testimonios se entrelazaron con el pasado y, finalmente, se descubrió que el responsable de la desaparición era, efectivamente, un pariente cercano, cuyo nombre había sido cuidadosamente omitido en los anales familiares. La revelación causó conmoción en el pueblo, pero también alivio, ya que el peso del silencio se disipó y la justicia pudo hacer lo suyo. Esa noche, al ver cómo los secretos de nuestra familia eran expuestos, sentí una mezcla de terror y liberación, concluyó doña Isabel, apretando suavemente el medallón que había pasado de generación en generación. Comprendí que los miedos y la oscuridad que habíamos sentido no eran obra de lo sobrenatural, sino las consecuencias de actos humanos, de decisiones impetuosas y de silencios que se habían prolongado durante décadas. Hoy, al escuchar la historia de mi abuela, me doy cuenta de que el verdadero terror reside en el olvido y en la incapacidad de enfrentar el pasado. El susurro de la verdad, aunque doloroso, es el primer paso para sanar heridas antiguas. La justicia llegó, cerrando así el capítulo de aquel misterio, y la finca, con su granero abandonado, se transformó en un recordatorio silencioso de que la verdad siempre encuentra la manera de emerger, disipando la sombra del engaño. Con el paso del tiempo, nuestra familia aprendió a mirar hacia adelante, sin olvidar lo sucedido, y a valorar la importancia de la memoria y la integridad. La experiencia de doña Isabel se convirtió en una lección vital. El pasado, por oscuro que sea, no debe ser sepultado, sino comprendido para evitar repetir los errores y para honrar a quienes pagaron el precio de la verdad. El eco de aquella noche ya no es un murmullo amenazante, sino la voz firme de la justicia y la redención. Y así, cerramos el ciclo de un misterio que, una vez revelado, permitió que el silencio se transformara en la fuerza que ilumina nuestro futuro. La huella en la penumbra. Soy Carlos y hoy quiero compartirles la historia que marcó a mi familia. Mi abuelo, don Manuel, un hombre íntegro y de principios, vivió una experiencia que lo cambió para siempre y que aún hoy me estremece el alma al recordarla.
Era una fresca noche de otoño en San Cristóbal, un pequeño pueblo enclavado en un valle, donde las calles empedradas y el rumor del río parecían guardar secretos olvidados. Aquella época, mi abuelo era un joven trabajador, respetado por su honradez, pero siempre se notaba en sus ojos una sombra que denotaba un pasado marcado por el misterio. Me confesó que, hace muchos años, recibió una carta sin remitente, escrita con una caligrafía temblorosa y urgente, en la que se le instaba a acudir a un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Esa carta, según decía, era a la vez una advertencia y una invitación a descubrir la verdad. Con la intriga en el pecho y pese al frío que calaba los huesos, mi abuelo decidió no ignorarla. Caminó por las calles vacías, donde las pocas farolas parpadeaban y las sombras parecían moverse a su antojo, hasta llegar a un viejo almacén de ladrillos desgastados por el tiempo. Allí, en medio de escombros y cajas olvidadas, encontró un objeto que cambiaría su destino, un reloj de bolsillo antiguo, de plata, adornado con grabados que formaban símbolos extraños y enigmáticos. Recuerdo que al tomar aquel reloj, sentí como si cada latido marcara el pulso de un secreto oscuro, me contaba con voz entrecortada, haciendo una pausa que parecía detener el tiempo. No era el tic-tac habitual, era un murmullo constante, como si el mismo objeto quisiera comunicarse. El reloj, sorprendentemente, seguía en funcionamiento a pesar de su evidente desgaste, y su aguja se movía de manera irregular, marcando un compás inquietante. Con el reloj en su poder, comenzaron a suceder hechos extraños. Mi abuelo empezó a recibir llamadas telefónicas anónimas, en ellas, una voz grave le ordenaba regresar al almacén y desenterrar la verdad oculta tras aquel misterioso objeto. Intrigado, pero también lleno de temor, don Manuel decidió adentrarse en el pasado del reloj. Descubrió que pertenecía a un inspector de policía desaparecido años atrás, quien había investigado un caso de corrupción que sacudió al pueblo. La investigación reveló que dicho inspector había recopilado pruebas contra poderosos personajes locales, pero había sido silenciado antes de poder exponer la verdad. Durante días, el ambiente en San Cristóbal se volvió denso y amenazador. Cada paso que daba mi abuelo parecía estar vigilado. En ocasiones, encontró su nombre escrito en un trozo de papel arrugado junto a fechas y advertencias que lo instaban a abandonar la investigación. El reloj se convirtió en el nexo de un pasado oscuro, y sus extraños latidos le recordaban constantemente el peligro que acechaba a aquellos que se atrevieran a destapar secretos olvidados. Determinado a esclarecer el misterio, don Manuel contactó a Luis, un periodista local conocido por destapar verdades incómodas. Juntos, revisaron antiguos archivos en la estación de correos y en la biblioteca municipal. Hallaron documentos que revelaban cómo el inspector había grabado, en un compartimento secreto del reloj, conversaciones comprometedoras que implicaban a altos funcionarios y empresarios que habían protegido a un criminal de gran envergadura. Cada pista era un eslabón más en la cadena de un encubrimiento que había durado décadas. Una noche, tras una lluvia torrencial que parecía borrar las huellas del pasado, se reunieron en una pequeña cafetería para repasar la evidencia recopilada. Fue entonces cuando descubrieron que un excompañero del inspector, aún vivo y escondido en las montañas, podría confirmar la versión de los hechos. Con cautela y sin saber si podían confiar plenamente en alguien, concertaron un encuentro en una cabaña alejada del bullicio del pueblo. El testigo, con voz temblorosa y mirada triste, relató cómo el inspector había logrado reunir pruebas irrefutables antes de desaparecer misteriosamente. Confesó que el reloj había sido la herramienta clave para grabar conversaciones incriminatorias y que, en el caos que siguió a su desaparición, el objeto se extravió. Finalmente, con toda la evidencia en mano, mi abuelo y el periodista entregaron el reloj y los documentos a las autoridades. Tras una exhaustiva investigación, se descubrió la verdad: un grupo de influyentes individuos había orquestado el encubrimiento, utilizando su poder para silenciar a quienes se interponían en sus oscuros intereses. La revelación conmocionó a San Cristóbal, y aunque el proceso judicial fue lento y lleno de obstáculos, la justicia finalmente se hizo presente. Hoy,
Al recordar aquella experiencia, siento en mi interior una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo por la valentía de mi abuelo, que no permitió que el miedo lo venciera y luchó por desvelar la verdad. Y melancolía por el precio que pagó al enfrentarse a la corrupción que había ensombrecido nuestro pueblo durante tantos años. El reloj, ese testigo silente, fue colocado en un museo local para que su historia y la de aquel inspector nunca sean olvidadas, recordándonos que la verdad, por dolorosa que sea, siempre prevalece. Así, el eco de la penumbra se disipó y en su lugar emergió la luz de la justicia. La huella que aquel reloj dejó en la historia de San Cristóbal se transformó en un legado de coraje y determinación, cerrando un capítulo oscuro y abriendo la posibilidad de un futuro sin secretos enterrados en el olvido. Esta experiencia me enseñó que el terror no siempre emana de lo sobrenatural, sino que a menudo reside en las sombras que proyectan las acciones humanas. Y aunque el miedo puede ser paralizante, la fuerza para enfrentarlo y descubrir la verdad es la que, en última instancia, nos libera. El rastro del olvido. Soy Juan y hoy quiero relatar la historia que marcó a mi familia, una experiencia que vivió mi abuela Leonor y que, a pesar del paso de los años, sigue impregnada en nuestro recuerdo. Leonor era una mujer de carácter firme y silencioso, de esos que han aprendido a sobrellevar las penas y misterios de la vida sin pronunciar más que unas pocas palabras. Sin embargo, aquella tarde de otoño, en la vieja casa familiar situada en un remoto rincón del campo, el destino quiso que se enfrentara a un secreto largamente oculto. Todo comenzó cuando, revisando el desván en busca de objetos para vender y aliviar la economía familiar, encontré un relicario cubierto de polvo. Su exterior de madera oscura estaba decorado con intrincados relieves que parecían contar historias de tiempos olvidados. Al mostrarlo a mi abuela, sus ojos se llenaron de una mezcla de temor y nostalgia. Con voz pausada, me confesó que hacía décadas, cuando era muy joven, había descubierto algo similar en la mansión de un pariente distante, pero jamás había comprendido la magnitud de lo ocurrido. Aquella mañana, mientras el sol se filtraba tímidamente a través de las ventanas rotas, Leonor me explicó cómo, en una ocasión de desesperación, recibió una carta sin remitente. La misiva, escrita en tinta casi desvanecida, le hablaba de un rastro de olvido y la urgía a buscar un objeto que había permanecido oculto en un lugar apartado de la casa. Sin saber a qué atesorar tanta responsabilidad, decidió seguir las crípticas instrucciones. Ese mismo día, al internarse en una vieja sala de almacenamiento situada detrás de una pesada puerta de hierro oxidado, halló una pequeña caja de metal. Dentro de ella descansaba un relicario idéntico al que yo había encontrado, junto a una llave antigua y un cuaderno de hojas amarillentas. Esa llave, decía entrecortadamente, abría la puerta de una habitación secreta en la casa, relató mi abuela con un temblor en la voz que me heló la sangre. Un recinto al que nadie había osado acceder desde hacía años. Con el paso del tiempo, y a medida que las palabras de la carta se iban desvaneciendo en el eco del olvido, Leonor se sumergió en la investigación de aquel misterio. Con la llave en mano, convencida de que debía revelar la verdad, se dispuso a buscar la habitación secreta. Recorrió pasillos polvorientos y escaleras de madera que crujían bajo cada paso, hasta llegar a una puerta oculta tras una pesada cortina. La cerradura parecía resistirse al paso del tiempo, pero la llave antigua encajó perfectamente. Al abrirla, se desveló ante sus ojos una sala que parecía congelada en el tiempo, muebles antiguos cubiertos con sábanas gastadas, cuadros descoloridos y, en una esquina, una mesa con un escritorio repleto de documentos y fotografías en sepia. Durante horas, mi abuela se dedicó a estudiar cada detalle. Encontró entre esos papeles cartas y diarios que relataban episodios de una época convulsa, donde intrigas familiares y traiciones se entrelazaban con hechos de corrupción y abusos de poder. Los documentos revelaban que algunos de nuestros antepasados habían estado involucrados en una organización clandestina que, bajo la apariencia de proteger la honra familiar, ocultaba delitos y encubrimientos de oscuros intereses económicos. Cada palabra escrita parecía cargar con el peso de un pecado colectivo, una culpa que había sido cuidadosamente sepultada por el tiempo.
Esa revelación produjo en Leonor una mezcla de terror y determinación. Entendió que el relicario y la llave eran mucho más que simples objetos antiguos, eran piezas fundamentales de un rompecabezas que, al completarse, podía exponer la verdad sobre un capítulo vergonzoso de nuestra historia familiar. Con el corazón encogido, decidió que era momento de enfrentar ese pasado y buscar justicia, no solo para los que habían sufrido en silencio, sino para limpiar el nombre de quienes habían sido víctimas de aquellas intrigas. Durante semanas, se dedicó a recopilar la información hallada en aquella sala secreta. Visitó el archivo municipal, conversó con viejos conocidos y consultó a expertos en historia local. Poco a poco, la narrativa se fue armando. El relicario había pertenecido a un dirigente que, en los años de posguerra, había liderado una red de corrupción que involucraba a figuras poderosas del pueblo. La clave de la verdad estaba en esos documentos que relataban hechos fehacientes sobre sobornos, chantajes y la desaparición de testigos cruciales. La atmósfera de la casa se transformó en un escenario cargado de tensión. Cada sombra y cada sonido parecía susurrar secretos del pasado. En una noche de lluvia, cuando el viento aullaba entre los árboles y la oscuridad parecía querer tragarse cada rincón, Leonor reunió todo lo encontrado y se atrevió a presentarlo ante las autoridades. El descubrimiento conmocionó a la comunidad. Tras una investigación exhaustiva, se desveló que la organización secreta había manipulado procesos judiciales y silenciado a quienes intentaban revelar la verdad. La exposición de esos hechos, impulsada por el coraje de mi abuela, permitió que se hiciera justicia y que la historia, por fin, saliera a la luz. Hoy, al rememorar aquellos sucesos, siento en mi interior una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la valentía de Leonor, quien se enfrentó a un pasado oscuro en pos de la verdad, y tristeza por las cicatrices que dejó esa lucha en el alma de nuestra familia. El relicario y la llave fueron entregados a un museo local, donde se exhiben como recordatorio de que la verdad, aunque oculta en el rastro del olvido, siempre encuentra la forma de emerger y liberar a quienes han sufrido en silencio. Con el misterio resuelto y la justicia restituida, cerramos ese capítulo de dolor. La experiencia de mi abuela se transformó en un legado vital, el compromiso de enfrentar el pasado, por duro que sea, para construir un futuro sin sombras ni secretos. Así, en cada mirada al relicario, se refleja la fuerza de un espíritu que no se rinde ante el terror, sino que lo transforma en la luz que ilumina el camino hacia la redención.